Se va a suspender la sesión y la retomamos a las 2:30 de la tarde. Sí estoy presente, presidente. Estamos teniendo el uso de... No se escuchaba nada. Entonces tiene la palabra la congresista Cabrera Vega, hasta por 5 minutos para poder sustentar su dictamen en minoría. Señor presidente, el término que me concedieron es 10 minutos y en principio quisiera solicitar retirar mi firma del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ya que por desconocimiento firmé dicho dictamen. Solo debí rubricar las hojas del dictamen por ser secretaria de la comisión en mención. Ahorita utilice sus 10 minutos, no hay ningún problema en el tiempo. Bien. Recoge su pedido que está solicitando. Tiene el uso de la palabra. Gracias. En sesión maratónica, como ustedes recordarán, otorgamos facultades al Ejecutivo para que legisle también sobre temas penitenciarios debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, no lo hicieron. El Estado no ha implementado las políticas penitenciarias a pesar de ser de su absoluta responsabilidad y competencia. De 97.000 personas encarceladas, 34.000 están internos por prisión preventiva, magnificándose esta crisis debido a la pandemia. Nuestra responsabilidad como legisladores nos obliga a realizar un razonamiento elemental partiendo de la premisa que la población penitenciaria se divide en dos grandes grupos, los sentenciados y los procesados. Entonces surge el gran dilema: ¿a quién deberíamos dejar en libertad? Pero antes, hay que concientizarnos acerca de la respuesta que debemos dar al país con responsabilidad, por lo que es relevante destacar que no es lo mismo liberar a una persona hallada culpable mediante una resolución judicial firme que a un procesado a quien le asiste la presunción de inocencia. El artículo 9 del título preliminar preceptúa del Código Penal: la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora respecto al sentenciado, pero no olviden que sus efectos son para la sociedad. Retornando al dilema planteado, ¿qué es más razonable? ¿Dejar en libertad a los sentenciados, procesados, o hacemos un mix y dejamos libres a todos? Hasta que quede el número exacto de acuerdo a la capacidad de los penales, porque debemos solucionar en unas pocas horas el problema de la sobrepoblación penitenciaria de años, para que estos pululen en las calles con el consiguiente peligro a la sociedad, lo que quizás muchos no comprenderán hasta que les toque a ellos vivir o ser víctimas de la delincuencia. Si bien es cierto, los sentenciados tienen derechos, pero los ciudadanos honestos también. Erróneamente se cree que debido a la incapacidad del Estado en construir penales, estamos obligados a idear mecanismos legales para poder liberar a la mayor cantidad de internos. Y esto no es así. En Podemos Perú no estamos de acuerdo con el dictamen en mayoría emitido por la Comisión de Justicia. Mamotreto armado, copiando y pegando los proyectos relacionados al despoblamiento carcelario, incluido el de mi autoría, lo que a mí realmente me ha ofendido en lo particular, concatenando 4 proyectos técnicos en forma y fondo, con objetivos diferentes, seguramente con el propósito bien intencionado de quedar bien con todos. Pero la elaboración de una ley no solo debe responder a una necesidad, sino que jurídica y objetivamente pueda aplicarse en la práctica. No se puede ser blanco y negro o bueno o malo a la vez. Las medias tintas sin tecnicismos no valen. Esto no es más que un experimento jurídico inaceptable, tanto más si se tiene en cuenta las figuras jurídicas mezcladas. En dicho dictamen, en mayoría, en virtud de la remisión condicional de la pena privativa de la libertad efectiva, se abren las puertas a delincuentes de alta peligrosidad, de manera encubierta, pues prevé excepcionalmente y taxativamente, ¿no?, que aquel sentenciado por cualquier delito que padece de cualquier enfermedad incurable,
que puede ser pues que una diabetes, ¿no? O vulnerable, ¿no? Como una hipertensión al COVID-19 o enfermedad crónica. ¿Cuánta gente tiene enfermedad crónica, por ejemplo, de los riñones? Puede acogerse a la remisión condicional de la pena. Circunstancia que constituye un sacrilegio jurídico, porque en este extremo está la maña para que muchos indeseables lo usen para obtener su libertad. Y cuando estos se recuperen su salud extramuros, se genere impunidad, socavando el trabajo policial. Por un lado, los queremos declarar héroes porque están en primera línea de acción y así les pagamos. Escuchen, pueblo, pero sobre todo escuchen jueces especializados. Son los jueces de la primera instancia quienes tendrán que aplicar, ¿no? Y desen cuenta, ustedes lo saben bien, estoy en mi oficina porque he recibido a personas del Poder Judicial pidiéndome si no podían creer lo que les había comentado ayer. Miren, para adoptar dicha figura jurídica, esta de la remisión de la condena, ni siquiera se ha previsto cómo debe procederse cuando un interno tiene más de una sentencia. Y esa es una cosa muy común. No olvidemos que no están angelitos en la cárcel, hay gente que es prontuariada. Tampoco se ha realizado el cálculo de la redención de la pena por el trabajo de estudio para el cómputo válido de su efectividad, y menos su finalización para los efectos de la rehabilitación, infiriendo que la sugerencia debe haber venido de España, motivo por el cual no guarda consonancia con nuestra realidad. Máxime si ni siquiera se menciona los grados de peligrosidad y menos las etapas de readaptación de quienes serían excarcelados, constituyendo un despropósito, por lo que viabilizarla no solo acarrearía inseguridad para la sociedad, sino también para los jueces, exigiéndoles ponderación, poniendo en riesgo la predictibilidad de las resoluciones y, por ende, la seguridad jurídica. El interés general debe prevalecer sobre el particular y no al revés. Entonces, resolviendo el dilema planteado, Podemos Perú, actuando con responsabilidad, rechazamos el dictamen en mayoría y solamente aceptamos excarcelar a los internos que sufren prisión preventiva por comparecencia restringida, procesados por delitos que tienen una pena máxima de 6 años y solo en el contexto del estado de emergencia sanitaria. Tanto más si se considera que debido al estado de excepción que vivimos, los presupuestos materiales referidos al peligro de fuga o peligro de obstaculización no contemplados en el numeral 268 del Código Procesal Penal habrían desaparecido. Por el contrario, propongo el dictamen en minoría que se ha presentado en la fecha, esperando que se sume porque es totalmente viable y razonable. Nos ha tocado vivir efectivamente tiempos muy difíciles. Actuemos con responsabilidad y prudencia, trascendiendo a través de nuestros actos positivamente en salvaguarda de la sociedad y no propiciemos tragedias que luego lamentaremos. Y si tenemos que adoptar una propuesta, elijamos la menos dañina para la sociedad, como la variación de la prisión preventiva amparada en el principio constitucional del indubio pro reo, en virtud de la cual podrían salir en libertad aproximadamente 17.000 internos. Si eso les parece poco, se los dejo a su conciencia. Finalmente, se menciona mucho al Poder Judicial, pero si no entendieron el mensaje, el presidente del Poder Judicial no concurrió. Y solamente lo hizo uno de los autores. Finalmente, les dejo a reflexión la frase de Montesquieu cuando dijo: una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Muchas gracias por su atención.